Listo, a ver. Ángulos entre rectas paralelas y una secante, chicos. Muy bien. Primeramente vamos a definir qué eran rectas paralelas, chicos. Algunos lo hemos olvidado, vamos a acordarnos. En este caso, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un ejemplo sencillo, dos columnas de una casa son rectas paralelas. Los rieles de un ferrocarril también son rectas paralelas. Es decir, son rectas que al estirarlos o expandirlos o prolongarlos hacia el infinito, nunca se van a cruzar estas en ni un solo punto. ¿De acuerdo? Entonces, al no cruzarse en ningún punto, decimos que estas rectas son paralelas. ¿De acuerdo? Pertenecen a un mismo plano, sí hay que entender esto, que pertenecen a un mismo plano, ¿sí? Y obviamente, como lo acabo de mencionar, ¿no? Al prolongarlas no va a haber ningún punto de contacto, punto de cruce o, en este caso, un punto secante. Ahora, vamos a trazar una recta secante a estas dos paralelas, ¿de acuerdo? Definimos L3, recta transversal o recta secante a las dos rectas paralelas L1 y L2, ¿de acuerdo? A partir de esto vamos a empezar a definir nuestros ángulos. Entonces, tenemos las rectas paralelas L1, L2, ¿sí? Entonces, una vez trazada esa recta secante, ojo, esa recta secante, que en este caso parte a las dos rectas paralelas en este caso en un punto cada una, ¿sí? Esos puntos, si te das cuenta, en el espacio en el que existen los puntos van a crear ángulos, ¿de acuerdo? En estos espacios, entre recta y recta, se van a ir creando ángulos. Y justamente es con esos ángulos que vamos a trabajar el día de hoy, chicos, ¿de acuerdo? Con estos ángulos es que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Tenemos primeramente los ángulos correspondientes. Ocurre cuando un ángulo, ya vemos, miren, vamos a llamar a toda esta zona de acá, chicos, para hacerlo de manera más práctica. A toda esta zona de acá la vamos a llamar la parte interior. Ojo, la parte interior entre las dos paralelas. ¿De acuerdo? Todo esto es la zona interior de las dos paralelas. Y acá falta borrar esta parte. Esta es la parte interior de las dos paralelas. Muy bien. Ahora, también vamos a tener una parte exterior, ¿sí o no? Que en este caso sería la parte externa, para la redundancia, a las dos paralelas. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas van a ser la parte superior de este lado, ¿sí? Todo esto que está acá. Y la parte inferior de este otro lado, ¿no? De esta otra recta paralela. ¿Para qué, profesor? Para poder definir la ubicación de los ángulos, chicos. Entonces, si tenemos un ángulo que se encuentra en la parte interior y otro ángulo que se encuentra en la parte exterior, ojo, y ambos se encuentran al mismo lado. Ojo, miren, esto lo tener en cuenta. Se encuentran al mismo lado y por encima de las rectas paralelas. Decimos en este caso que los ángulos son correspondientes. Y al ser correspondientes, estos ángulos van a ser iguales. Repito nuevamente. Si un ángulo se encuentra en la parte superior externa y otro ángulo se encuentra en la parte inferior interna, ambos mirando hacia el mismo sentido, hacia el mismo lado, ¿sí? Y ambos se encuentran, ojo, encima de una recta paralela. En este caso, estos dos ángulos son iguales. Profesor, ¿lo mismo va a ocurrir para estos otros dos ángulos? ¿También van a ser iguales? Sí, también van a ser iguales, ¿de acuerdo? Ok, listo. Tenemos ángulos alternos internos. Profesor, ¿qué es ángulo alterno? Ah, muy bien. Acá ya entra a tallar, chicos, las letritas que en este caso me van a diferenciar los ángulos. Miren. Vamos a tener acá la famosa letra, la Z del zorro. Mira acá, mira acá, mira acá. Presta mucha atención. Van a formar la famosa Z del zorro. Profesor, ¿cómo es eso? Es que un ángulo está mirando hacia un lado y el otro ángulo está mirando hacia el otro lado. Y ambos están en la parte interna, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, al estar mirando uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, formando esta letra Z, vamos a tener que en este caso que los ángulos, ¿cómo van a ser? Los ángulos alternos son iguales en medida. ¿De acuerdo, chicos? Alfa, teta, estos ángulos van a ser iguales en medida. Ángulos conjugados. Ah, ya, profesor, acá se va a formar otra letra famosa. En este caso es la letra C. Profesor, ¿cuál letra C? Acá está la letra C, mira. Te la presento. La letra C puede mirar hacia un lado, puede mirar hacia otro lado, puede tener una forma más achatada, una forma más larga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo sucede esto? Cuando los ángulos son internos
Y además miran hacia el mismo lado. En los ángulos, alternos, perdón, los ángulos miraban hacia distinto lado. Pero en los ángulos conjugados, los ángulos miran hacia el mismo lado. ¿Y qué ocurre cuando sucede esto? Estos ángulos van a sumar ¿cuánto? Van a sumar 180 grados. Repito nuevamente, cuando los ángulos miran hacia el mismo lado, decimos que estos ángulos suman 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos conjugados. Listo, chicos. Y esta vendría a ser la aplicación de la teoría, chicos. Miren, cuando tenemos acá dos ángulos que miran hacia un lado en la parte interna, ojo, ¿sí? Esta suma va a ser igual al valor del ángulo que mira hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Y tenemos estos ángulos, estas secantes, en este caso que se cortan en un mismo punto. Es como si imaginariamente trazásemos acá otra paralela. ¿De acuerdo? Otra paralela en este caso que cruce justamente por el vértice de ese ángulo. Entonces, por ángulos alternos, este ángulo alfa también se va a ver replicado acá. Alfa. Y por ángulos alternos, este ángulo beta también se va a ver replicado acá. Entonces tengo que alfa más beta va a ser igual a X. Esa es la razón por la cual los ángulos que miran hacia un lado son iguales a la suma de los ángulos que miran hacia el otro lado. Para hacerlo de manera más general, vemos acá lo que viene a ser como una especie de serrucho, ¿sí? Similar, ¿no? Los ángulos agudos que miran hacia uno de los lados van a ser iguales a los ángulos agudos que miran hacia el otro lado. Ojo, considero los ángulos agudos nada más, porque uno mira, profesor, ¿este ángulo también? No, este ángulo no, porque no es agudo, ¿de acuerdo? Solamente vamos a trabajar con los agudos. Y la suma de los que miran hacia la izquierda, por decirlo de una manera, es igual a la suma de los que miran hacia la derecha. Es la manera aplicable de lo que vienen a ser los ángulos alternos. Y listo, la tarea se mueve en cubicol, chicos, así que pasamos a lo que viene a ser la práctica dirigida. Muy bien, continuamos. Práctica dirigida, chicos. Tenemos acá ángulos entre rectas paralelas y una secante. Vamos con el primer ejercicio. Algo a tener en cuenta, chicos, es algo que ya se mencionó en clases pasadas, lo que viene a ser en este caso los ángulos opuestos por el vértice. Voy a explicarlo acá de manera rápida. Cuando tengo un ángulo opuesto al vértice, que comparte en este caso, por ejemplo, este ángulo, que valga alfa, el ángulo que es opuesto a ese vértice también va a valer alfa, ¿de acuerdo? Si acá tengo alfa, acá vale alfa. Si acá tengo 30, acá vale 30. Si acá tengo 50, acá vale 50, ¿de acuerdo? ¿Para qué es eso, profesor? Justamente acá tengo las dos rectas paralelas, ¿sí? Me piden calcular X. Voy a hacer uso justamente de lo que vienen a ser los ángulos opuestos por el vértice bastantes veces, chicos. Acá tengo un ángulo opuesto por el vértice y acá tendré otro ángulo opuesto por el vértice. ¿Este ángulo cuánto mide? Nuevamente, tiene que ser igual, ¿sí o no? 3x más 20 grados. ¿Y este ángulo cuánto mide, profesor? 2x más 10 grados. Ahora, profesor, ambos ángulos que están adentro, ojo, miran hacia el mismo lado. Entonces van a formar ¿qué letra? La famosa letra C. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso, profesor? Quedan ángulos conjugados. Y los ángulos conjugados suman 180 grados, chicos. Cuando los ángulos son conjugados, su suma es igual a 180 grados. Entonces, 3x más 2x, 5x, profesor. 20 más 10, 30 grados. Y esto va a ser igual a 180 grados. 5x va a ser igual a 180 menos 30, 150. X va a ser igual a 150 entre 5, 30 grados. Y ese sería el valor de X, chicos, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de X. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar igual con los ángulos opuestos por el vértice. Me conviene trabajar con los ángulos opuestos por el vértice porque vienen a ser en este caso, en este ejemplo, en este ejercicio, los ángulos internos, miren. Este ángulo valdría 3x y este ángulo valdría x más 40 grados. Y justamente, profesor, ya son internos. Ahora vamos a ver si miran hacia el mismo lado o si miran en lados opuestos. 3x mira hacia este lado y x más 40 mira hacia ese otro lado. Ah, ya, profesor. Entonces voy a formar la famosa z del zorro. Ahí tenemos la z del zorro. ¿Y qué ocurre cuando los ángulos tienen forma la letra de z del zorro? En este caso son ángulos alternos, chicos, son ángulos alternos. Por lo tanto, ¿qué me dicen cuando los ángulos son alternos? Entonces los ángulos son iguales.
iguales. Muy bien. Ese x pasa a restar. Tendríamos 3x menos x igual a 40. Es decir, 2x igual a 40. Por lo tanto, x va a ser igual a 20 grados, que sería 40 entre 2. Muy bien. Muy bien, me dicen el siguiente ejercicio, calcular suplemento de x. O sea, tenemos que hallar x, obviamente, primero, para hallar el suplemento. Me dicen que L1 es paralelo a L2. Muy bien, a ver. Tenemos lo siguiente, chicos. Miren, este ángulo que vale 50 grados que está acá, es opuesto por el vértice con este ángulo que está acá. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen que valer, ¿cuánto también? Este ángulo tiene que valer 50 grados, profesor. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve esto, profesor? Vamos a usar en este caso la primera propiedad. ¿De acuerdo? La primera propiedad, los ángulos que miran hacia un lado es igual al ángulo que mira hacia el otro lado. Entonces, tengo acá justamente lo mismo, mira. Tengo dos ángulos que miran hacia uno de los lados, que en este caso son X y X. Mientras que tengo un ángulo que mira hacia el otro lado, que en este caso sería 50. Profesor, ¿pero por qué no está usando este 50 de acá? Porque este 50 no se encuentra dentro de, en este caso, el desarrollo de la recta secante. ¿Entiendes? Está en otra parte. Por eso trabajo con su ángulo opuesto por el vértice. ¿De acuerdo? Entonces tendría, si nos olvidamos, miren, imaginariamente voy a olvidarme de este ángulo de acá. Y ahí se lo puedo ver un poquito más claro, ¿sí o no? Ahí veo que el ángulo que voy a trabajar es el ángulo de 50, no este 50 que está acá. Me conviene trabajar con el ángulo de 50 que está mirando hacia la izquierda. ¿Y por qué 50, profesor? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Para eso me sirve el 50 que está acá, chicos, para definir el ángulo opuesto por el vértice. Entonces, ¿qué tengo? Que x más x me da igual a 50 grados. Es decir, 2x igual a 50 grados. 2 pasa a dividir y tendría que x sería igual a 25 grados. ¿Ahí termina, profesor? No, porque me piden el suplemento de x. Es decir, ¿te acuerdas que el suplemento era 180 grados menos 25 grados? Y esto sería igual a ¿cuánto? A 155 grados, chicos. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcular x si L1 es paralelo a L2. A ver, vamos a trabajar acá con la famosa Z del zorro, chicos. Zorro. ¿Ya está? La famosa Z del zorro. Solamente que miran hacia otro lado. Entonces, acuérdate que los ángulos serán iguales. Si este ángulo mide 50, este ángulo de acá también tiene que medir 50 grados, ¿de acuerdo? Porque son ángulos alternos. Ahora, ¿de qué me sirve este 50, profesor? Justamente este ángulo que está acá, todo este ángulo que estoy encerrando acá, todo este ángulo vale 180 grados, ¿de acuerdo? Ese ángulo es un ángulo llano de 180 grados. Por lo tanto, si yo sumo 50 grados más 90 grados, ese es un ángulo recto, date cuenta, más 90 grados, y más x, esto me tiene que dar 180 grados. 50 más 90 es 140, más x igual a 180, por lo tanto, x va a ser igual a 180 menos 140, 40 grados, chicos, nada más. Muy bien, siguiente ejercicio, me dicen calcular x, y tenemos una especie de serrucho, justo como les mencioné en la teoría. Ángulos que miran hacia un lado y ángulos que miran hacia el otro lado. La suma de los ángulos ángulos agudos que miran hacia uno de los lados es igual a la suma de los otros ángulos agudos que miran hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tendría? Que 25 grados más x más 5 grados más 20 grados más 25 grados, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 40 grados más 2x más 10 grados más 10 grados. Muy bien. Entonces, a continuación, ¿qué hago? Sumo. 25 más 5 más 20 más 25. 25 más 25, 50 más 20, 70 más 5, 75 grados. Más x es igual a 40 más 10 más 10. 60 grados más 2x. Muy bien. 60 pasa a restar. X pasa a restar. Y tendría qué cosa que 75 menos 60 sería 15 grados. Y 2x menos x sería x simplemente. Y x valdría igual a 15 grados, chicos. Muy bien.
Vamos, dice, calcular X si L1 es paralelo a L2. Nuevamente hacemos uso de nuestros famosos ángulos opuestos por el vértice, pero, solamente en la parte de acá. ¿Por qué? Porque yo necesito en realidad este ángulo agudo de acá, chicos. No necesito el opuesto por el vértice de 150. ¿Por qué? Porque no voy a trabajar con el ángulo en este caso, que no es agudo. Voy a trabajar en este caso con este ángulo. Este acá vale 40 por ángulos opuestos por el vértice. Nuevamente lo repito. Pero este acá no vale 150. Este acá viene a ser justamente el suplemento de 150 porque todo este ángulo es 180 grados, ¿sí o no? Si acá es 150, este ángulo tendría que valer 30 grados. Muy bien. Tengo los dos ángulos que miran hacia un lado y tengo un ángulo que mira hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tengo en realidad? Tengo que 30 grados más 40 grados, esto es igual a 2x. 30 más 40 es 70, eso es igual a 2x, 35 grados va a ser igual a x, chicos. Muy bien. Por último, tenemos calcular x si L1 es paralelo a L2. A ver, tenemos acá primeramente en esta región de acá, que lo voy a encerrar en un rectángulo. En esta partita de acá. Tengo una z, mira, tengo acá una z, mira. Acá está mi z. Muy bien, si este ángulo mide 30 grados, quiere decir que este ángulo de acá también va a medir, en este caso, 30 grados. Muy bien, ya tengo el ángulo de 30 grados. Ahora continúo con el otro ángulo. Mira, mira acá, mira acá. Ahora en la parte grande, en L1 y L3. En esa parte voy a tener acá, mira. Acá voy a tener la otra Z, mira. La otra Z. Con 110 y con X más 30, que sería todo este ángulo de acá. Entonces, en L1 y L3 tendría que cosa que 110 grados es igual a X más 30 grados. En resumen, 110 grados menos 30 grados, tendríamos que X valdría 80 grados. Y esto sería toda la práctica dirigida a resuelve.